Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Yağmur Yüksel y Bahar Baktas fueron vistos en el mismo lugar y la reacción de todos fue impresionante. Todo ocurrió en un elegante restaurante de Estambul, un sitio frecuentado por celebridades y empresarios. La noche parecía normal hasta que, de repente, Yağmur Yüksel entró con un grupo de amigas. Vestida de manera sencilla pero elegante, rápidamente captó la atención de todos los presentes. Lo que nadie esperaba es que, apenas unos minutos después, llegara Bahar Baktas con algunos amigos cercanos. La sorpresa fue inmediata, dos de las figuras más comentadas de la actualidad bajo el mismo techo. Según testigos, el ambiente cambió en cuestión de segundos. Muchas personas comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar el momento. Una de las amigas de Yağmur susurró, «Esto va a ser un escándalo». Y no estaba equivocada. Las miradas entre ellos fueron inevitables. Yağmur, con una sonrisa contenida, miró brevemente hacia la mesa donde se encontraba Bahar. Él, por su parte, levantó la ceja y dijo a su amigo, «Mira quién está aquí, parece que la noche se pondrá interesante». El cruce de miradas no pasó desapercibido. Los presentes aseguran que había una tensión palpable en el aire, como si todo el restaurante esperara que algo sucediera. Finalmente, después de unos minutos, Bahar decidió levantarse y caminar hacia la mesa de Yağmur. Con paso firme, se acercó y dijo en voz baja pero clara, «No esperaba verte aquí esta noche, Yağmur». Ella respondió con calma, «La vida siempre guarda sorpresas, Bahar». Las personas que estaban alrededor aseguran que ambos mantenían un tono cordial, pero la situación era demasiado llamativa como para no generar rumores. Algunos afirman que hubo sonrisas cómplices, otros que la conversación fue breve y algo fría. Sin embargo, todos coinciden en que ese encuentro fue un momento que nadie olvidará. Un testigo relató, ellos parecían dos actores en medio de una escena de película. La gente no sabía si aplaudir, grabar o simplemente mirar en silencio. Otro comentó que escuchó a Yağmur decir, «No vine a discutir ni a buscar problemas, solo quiero disfrutar la noche». A lo que Bahar contestó, «Yo tampoco vine a crear drama, solo me sorprendió encontrarte». La reunión duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que las redes sociales se encendieran. En cuestión de horas, los hashtags con sus nombres comenzaron a ser tendencia. Miles de comentarios inundaron Twitter e Instagram. Muchas mujeres apoyaban a Yağmur, resaltando su elegancia y serenidad en un momento tan inesperado. Otras opinaban que Bahar había mostrado madurez al acercarse sin crear un escándalo. Una fan escribió, «Yağmur brilló como siempre, se mantuvo tranquila y segura de sí misma». Otra comentó, «Bahar demostró respeto, aunque todos esperábamos un enfrentamiento». Sin duda, la audiencia femenina encontró en este encuentro material para debatir durante horas. Las reacciones en los medios no se hicieron esperar. Varios portales digitales publicaron titulares llamativos como, «El encuentro inesperado de la noche en Estambul o Yağmur y Bahar, ¿coincidencia o destino?». Los programas de espectáculos aprovecharon la noticia para abrir debates en sus mesas, algunos recordando viejas declaraciones de ambos, otros especulando sobre una posible reconciliación. La atmósfera de misterio solo aumentó la curiosidad del público. Horas después, algunas cuentas anónimas empezaron a difundir videos grabados en el restaurante. En las imágenes se veía claramente el momento en que Bahar se acerca a la mesa de Yağmur y cómo ella lo recibe con serenidad. La difusión fue tan veloz que en menos de un día ya había acumulado millones de reproducciones. Los comentarios se multiplicaban, «Esto es historia en vivo, nunca pensé verlos juntos otra vez, el destino los une aunque no quieran». Lo más llamativo fue que ni Yağmur ni Bahar hicieron declaraciones inmediatas. Sus cuentas oficiales en redes permanecieron en silencio, lo cual avivó todavía más la especulación. Los seguidores analizaban cada detalle, el lenguaje corporal, las sonrisas, las miradas. Un experto en comunicación no verbal, invitado a un programa de televisión,
aseguró que entre ellos todavía existía una conexión evidente, aunque ambos intentaban disimularla. Días después, algunos periodistas lograron acercarse a Yamur en un evento benéfico. Ella, con su característico estilo sereno, respondió con diplomacia: no hay nada que explicar, fue un encuentro casual. Bar, por su parte, fue abordado a la salida de un gimnasio, donde dijo entre risas: creo que se está exagerando demasiado, la vida está llena de coincidencias. Sin embargo, esas frases no hicieron más que alimentar el morbo colectivo. En las tertulias digitales, las teorías no tenían fin. Algunos aseguraban que todo había sido planificado, una estrategia de marketing para un futuro proyecto en conjunto. Otros insistían en que se trataba de un capítulo más en una historia de amor que nunca terminó del todo. Las encuestas en línea mostraban opiniones divididas, un sector esperaba verlos nuevamente como pareja, mientras que otro defendía que cada uno siguiera su propio camino. La prensa internacional también se hizo eco del asunto. Medios en España, México y Argentina replicaron la noticia, resaltando la magnitud del fenómeno en Turquía. Incluso en algunos foros internacionales se discutía el tema, comparándolo con encuentros famosos de otras celebridades globales. La narrativa trascendió fronteras y convirtió a Yamur y Bar en tendencia mundial. Mientras tanto, las marcas no tardaron en aprovechar la situación. Una conocida firma de joyería compartió una campaña publicitaria con el mensaje: cuando los caminos se cruzan, las miradas hablan más que las palabras, acompañado de una foto de dos anillos entrelazados. Aunque nunca mencionaron sus nombres, todos entendieron la referencia. El marketing encontró en esa coincidencia una mina de oro. Las seguidoras del canal, especialmente las más jóvenes, llenaron foros y grupos de discusión con mensajes de apoyo, teorías y hasta memes. En TikTok, los edits con música romántica y dramatizaciones alcanzaron millones de visualizaciones. Cada gesto, cada palabra, cada mirada fue analizada una y otra vez, como si se tratara de una escena sacada de una telenovela. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, aquel encuentro en el restaurante de Estambul marcó un antes y un después en la percepción pública de ambos. Yamur consolidó aún más su imagen de mujer elegante, fuerte y serena, mientras que Bar mostró un lado menos impulsivo, más maduro. Juntos o separados, lo que quedó claro es que siguen siendo protagonistas de una historia que la gente no quiere dejar de seguir. Con cada día que pasa, el silencio de ambos se convierte en un grito que alimenta la imaginación colectiva. La audiencia está expectante, esperando el próximo capítulo, la próxima coincidencia, la próxima chispa. Y aunque nadie sabe qué ocurrirá, lo que sí es seguro es que esta historia aún tiene mucho por contar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de este inesperado cruce? ¿Creen que fue solo una coincidencia o hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios, quiero leer lo que piensan. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video para que sigamos compartiendo juntos las noticias más sorprendentes del mundo de los famosos.